Tiempo, ¿sí? Se ha hecho un poco extensa, pero es necesaria. Amén. Carta a los Hebreos. Vamos, por favor. Capítulo número 7. Carta a los Hebreos, capítulo número 7. Y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, versículo número 5 en adelante. Verso 5 en adelante. Amén, hasta el versículo número 10. Les recuerdo que estos versículos ya fueron analizados, solamente vamos a tomarlos para tomar ilación en la enseñanza pasada. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 6, léalo por favor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Verso 10 todos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Señor, gracias en este tiempo, en esta mañana, no solo porque nos has permitido congregarnos, sino porque ahora nuestras vidas se disponen, Señor, a recibir de usted sus misericordias a través de la enseñanza y la administración de su Espíritu. Señor, te suplico que conforme a nuestras necesidades, sea usted ministrando también nuestras vidas. Bendiga a cada siervo, a cada sierva que, dejando el descanso o las actividades de su hogar, ha podido esforzarse y estar aquí, Señor amado. Si están enfermos, sánalos. Si hay en ellos alguna turbación, Señor amado, ponle tu paz. Padre, mira cada una de nuestras vidas, Señor mi Dios, y guárdanos, mi Señor. Guarda también y extiende, Padre, tu gracia sobre nuestros niños, sobre la iglesia entera, Señor amado. Te lo suplico, pues, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias nuevamente. Amén y amén. Bien, en este nuevo pasaje bíblico que vamos a adentrarnos, que será obviamente desde los últimos versículos, ¿sí? Desde el versículo número 9 en adelante, se nos dice en la Escritura, y por decirlo así, en Abraham, sí, pagó el diezmo también. ¿Sí? ¿Qué tribu? La tribu de Leví. Si bien es cierto, todavía no había nacido, pero Dios consideraba que la bendición, sí, que habría de venir para futuro, también recaería en la vida de Leví o en la descendencia de Abraham, como se lo quiera mirar, entendiendo que esta tribu o esta línea sacerdotal, los levitas, luego serían los administradores de las bendiciones que el pueblo traería a la casa de Dios, hablando de las ofrendas y también de los diezmos. Ya entendemos, obviamente, los primeros principios, esta vendría a ser nuestra tercera enseñanza con respecto al asunto del diezmo. Ya hemos visto por qué es necesario diezmar, hemos también visto a través de la Escritura cómo este buen ejercicio recayó también en Cristo y por ende en su iglesia. Algo que sí se remarcó también la semana anterior en el versículo 8, me recuerdo tanto en la primera frase que nos dice, o en la primera porción del verso 8, donde se nos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos. Sí, y ojo, reciben, no dice que ya no se reciben más, de ojo que recibieron, no. Aquí dice la Escritura, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, y en función de aquello, el verso 9, sí, se nos hace saber que Leví de alguna forma también diezmó, es decir, el sacerdocio identificado desde sus lomos con Abraham, también incurrió en el diezmo o en el pago de los diezmos.
Ahora nos dice la Escritura, porque aún estaba en los lomos, verso 10, de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Para aquellos que vienen por primera vez, sí, simplemente a manera de un pequeño énfasis en estas enseñanzas, Melquisedec había sido un rey, sí, en la región de Salem o Paz, también se la podría considerar así, sí, y él bendijo a Abraham cuando él vino de una batalla librando a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo cuando estaba en el valle de Sodoma viviendo. Esto, sí, esta acción que hizo este rey, pero que también era considerado sacerdote, sí, luego fue abiertamente recompensada con Abraham, cuando éste dio del botín de la guerra que había obviamente logrado conquistar, sí, entregó a este hombre los diezmos y las ofrendas de todo lo que él había obtenido. Algo importante que debemos de considerar es que esto se hizo cuando todavía la ley como tal no había sido escrita, cuando las leyes, los mandamientos de Dios todavía no habían sido dados al hombre, ya que esto vendría cientos de años después con el surgimiento, sí, ya de Moisés, que fue considerado también otro patriarca. Ahora bien, desde el versículo número, si me acompaña nuevamente a la carta de los Hebreos, capítulo 7, verso número 11, se nos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y háblese un énfasis a manera de paréntesis, porque bajo él recibió, sí, el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría, nos dice, aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no que fuese llamado según el orden de quién? De Aarón, sí. Ahora, aquí se verá la distinción cuando se habla de Jesús, porque se está hablando de Cristo, porque ahora el sacerdocio no recae sobre hombre alguno, hablando de la línea sacerdotal levítica, sino específicamente sobre Cristo. Todo el sacerdocio recaerá siempre sobre Jesús. Él fue el que puso el nuevo pacto, Él fue el sacerdote, Él mismo fue en este caso el cordero o el sacrificio, y Él mismo fue, mi amado hermano, el que se envolvió, sí, es decir, el sacrificio, Él mismo se tuvo por doliente y se entregó voluntariamente. Usted podría decir, yo traigo un sacrificio a Dios, pero el sacrificio no sabe lo que le va a deparar, así cuando usted lo presenta. Usted recordará el sacrificio de Isaac. Este obviamente desconocía para qué, si su padre lo llevaba al monte, sí, y obviamente el padre sabía que lo iba a sacrificar. Pero en Jesús se complementó todas estas cosas. Él mismo fue el sacerdote, él mismo fue el sacrificio, y él mismo se inmoló como sacrificio. Fue un acto totalmente voluntario de Dios. Lo curioso de este pasaje bíblico del verso 11 es que todo esto tiene como trasfondo lo que se ha visto del verso 1 al 10, es decir, todo lo que tiene que ver con el asunto de la ofrenda y también del diezmo. Así Cristo también se ofreció. Es que en el Antiguo Testamento esta área o esta parte de darle a Dios no tenía, la verdad, parámetros. Inicialmente la gente ofrecía a Dios sin tener un marco referencial del 10%, como de pronto la Biblia ya nos lo enseñaría después. La gente ofrecía simplemente lo que de su corazón quería traerle al Señor. Y claro, como se había anunciado, hay beneficio cuando uno le entrega de esa manera a Dios lo que Dios mismo le encarga a uno de administrar. Si en la antigüedad la gente quería de pronto, por alguna extraña razón, no dar el diezmo o querer sacar algo del diezmo porque había una urgencia, el pueblo lo podía hacer, pero claro, tenía que considerar que luego sería en gran manera recompensado el faltante aún de ese mismo diezmo. Quisiera que usted me acompañase, por favor, al Antiguo Testamento, allá en el libro, por ejemplo, de Levíticos. Venga conmigo, mi querido hermano, y veamos allá en el capítulo 27. Esto lo voy a tomar como una pequeña referencia porque vamos a seguirnos a introducir en este precioso pasaje. En Levítico capítulo número 27 se nos dirá, sí, Levítico capítulo número 27. ¿Lo tiene? Sí, versículo número 30, voy a leer en adelante. Verso número 30 en adelante.
¿Lo tiene? Dice el Señor, el diezmo, sí, de la tierra, sí, y el diezmo de la tierra, verso 30, en el capítulo 27, verso 30, y el diezmo de la tierra, sí, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, todo es de quién? De Jehová es. Eso es lo primero que hay que considerar, sí, para no engañar el corazón o que este no se haga de pronto, sí, mezquino. Todo es de quién? Todo es de Jehová. Si lo repito, verso 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Verso número 31, y aquí viene una pequeña salvedad. Muchos dicen, hermano, ¿podré acaso utilizar algo del diezmo si me veo en algún apuro y no tengo de dónde más si tomar o considerar? ¿Cuántos han hecho en algún momento de su vida una excepción con el diezmo? De pronto hasta lo tenía ya metido en el sobre y estaba hasta sellado, pero apareció una urgencia. ¿Cuántos le ha pasado esto? Y uno dice, uy, Señor, ¿qué hago? Si lo tomo, me consume el fuego tuyo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Vamos a suponer que usted, si ya tiene separado y de pronto su niño se cae y se rompe una pierna, Dios no quiera, y lo cogió ya sin dinero disponible, ¿podría usted acaso hacer uso del diezmo? Bueno, sí había una salvedad para ello. Dice la Escritura en el versículo 31, y si alguno quisiera rescatar o recuperar, porque el término rescate significa recuperar, sí, si alguno quisiera rescatar o recuperar algo del diezmo, añadirá, o sea, lo podía hacer, pero luego tenía que añadir la quinta parte de su precio por ello. Es decir, tenía que, sí, nuevamente restituirlo de pronto a un futuro no tan lejano, pero añadiendo, diríamos, un 20% más de lo que se había tomado del diezmo. Eso se consideraría la quinta parte. Del 100%, la quinta parte es un 20%. Es decir, si alguien tomaba, qué sé yo, ya del diezmo, 10 dólares o 10 centavos, vamos a ponerlo con centavos, tenía que devolver no solo los 10, sino que tenía que devolver ¿cuánto? La quinta parte, dije que era el 20%. ¿Cuánto? De 10, el 20%, 2 centavos más. Sí, ya no podía devolver 10, sino 12 centavos. Eso era como una especie de, digamos, de gratitud, de acción de gracia, porque Dios le ayudó en ese sentido, sí, a hacer uso de aquello en el momento, pero luego él, sí, diríamos a manera de, sí, de una especie como de impuesto adicional, autoimpuesto, tenía que devolverlo con un 12%, sí, o sea, al 10 añadirle 2 centavos más, la quinta parte. Ahora, obviamente estas salvedades Dios las contemplaba, ¿sí? Y no se ponía, diríamos, de una manera cerrada en que no se lo podía usar en caso de alguna emergencia. Esto, mi amado hermano, en los tiempos de Jesús fue muy mal entendido, era muy mal considerado, muy mal interpretado, de hecho. Venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento, ya que Jesús pudo en algún momento hasta confrontar, sí, con respecto a esta práctica. Vayamos a los Evangelios y veamos un texto bíblico allá en Marcos, sí, capítulo número 7, por favor. Acompáñenme al Evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Hay quienes cerraban, sí, a la verdad de todo su corazón y no contemplaban estos pequeños detalles de la ley. ¿Lo tienen? Jesús, confrontando a fariseos y escribas, nos dice desde el versículo número 9, voy a leer, desde el verso 9 en adelante. Jesús trató siempre también el área financiera cuando parezca mentira, pero la trató y hasta cierto punto confrontó la dureza del corazón. Verso número 9, ¿lo tiene? Dice la Biblia, les decía también, bien invalidáis, es decir, deja sin validez, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué cosa? Vuestra tradición. Sí, eso obviamente es un mal, porque la gente puede llegar a darle más énfasis a lo que le enseñó el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, el padre, y obviamente ahí adoptar una doctrina
y no darle énfasis a lo que sí tiene valor, la Biblia. ¿Cuánta gente hace las cosas porque por tradición, simplemente así les ha sido enseñado? Y eso, mi amado hermano, a veces puede ser un problema. Ahora, yo no digo que siempre será un problema, porque hay cosas por tradición que son muy buenas a considerar, pero también sé que por tradición, sobre todo en los aspectos religiosos, hay cosas que la Biblia no enseña, pero que por tradición la mantenemos. Yo he visto, de hecho, cuando voy a ciertos hogares y uno quiere evangelizar y ahí menciona, ¿no? Soy católico, apostólico, romanos, y de pronto eso no es una regla bíblica, pero la costumbre o la tradición lo ha hecho decir que él lo es. Y yo le aseguro que si le pregunto qué significan las tres cosas, ninguna de ellas para él tendrá un significado claro. Sí, ninguna de ellos. Sí, por ejemplo, ¿qué significaría soy, sí, en este caso, católico? ¿Quién entiende el término? ¿Ah? Sí, exacto. Sí, eso es lo que representa en su significado. Sí, algo que se identifica con lo universal. Evidentemente que ya el término no es que me excluye, sino que más bien me da la apertura para poder recibir, diríamos así, de manera abierta, sí, acerca del, en este caso, de la doctrina de Cristo, independientemente de quién me la venga a traer. Pero eso me daría más bien apertura, pero hay una mala interpretación de ello. Más bien me hace ver como un circuito cerrado, donde yo no debo de tener apertura para con nadie. Ahora, queriendo obviamente enfocarme en la Biblia, Jesús nos dice, invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y qué tradición era aquella? Verso número 10. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿cuál era la sentencia? Muere irremisiblemente. Bueno, aquí pasamos dos pájaros de un tiro. Hay que darle honra, amor, respeto, consideración a nuestros progenitores. Pero cualquier hijo que se atreviese a desdeñar su relación con su padre, a desfigurar, digamos, el prestigio de su padre, y no se diga maltratar o vituperar de cualquier forma padre o madre, había una sola sentencia para ese hijo. Y la lapidación era la sentencia del castigo de su muerte, es decir, muerto a pedradas, como murió Esteban. Todo hijo, sí, que desdeñara la reputación de su padre, lo insultara o de alguna forma lo quebrantara de su corazón, si él salía ante los ancianos y le dijera, yo tengo un hijo contumaz y rebelde, sí, y le diera todos los calificativos de la forma en la que éste vive, todos los ancianos y la ciudad tomaban al hijo públicamente, lo amarraban y lo arrodillaban en medio de la plaza y era muerto por lapidación a punta de piedra. Si eso se practicara en la actualidad, yo le aseguro que nuestros hijos fuesen como robots, a la izquierda, a la derecha, que se lo aseguro. Sí, levántate y de uno en pie, acuéstate y te has dormido, a las 7 está pegado en la cama. Sí. Esta situación, mi amado hermano, sí, obviamente, como vuelvo y repito, se había desdibujado, ya no se lo llevaba a cabo. La Biblia sí lo contemplaba, pero la tradición hizo más peso que el mandamiento. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿a qué se habría de referir Jesús? Justamente al tiempo. ¿Por qué? Miren que ya hemos leído en Levítico, ¿verdad? Si alguien quería hacer uso del tiempo por alguna necesidad, tenía que luego añadirlo con una quinta parte. Ahora, en el versículo número 11, Jesús dirá lo siguiente: pero vosotros, no la Biblia, no el mandamiento, sino la cultura, la tradición, ¿sí? Dice la Biblia, pero vosotros decís, basta que diga, o basta que yo haga mención. ¿A qué? Basta que diga un hombre, sea cual sea, es decir, un hijo, al padre o a la madre, es, y mira este término, corbán, le habían puesto una propia nomenclatura, un propio título a todo lo que se podía separar para poderlo dejar a disposición, no del hombre, sino de Dios como ofrenda. Eso era lo que implicaba el corbán.
Sí, y ahí hace justamente un paréntesis para darnos una pequeña aportación donde nos dice, sí, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Vamos a suponer que un hijo separaba ya su ofrenda o su diezmo a Dios y el padre caía en desgracia. Pues el padre de pronto, sí, queriéndose apoyar en su hijo, le decía, ayúdame, no tengo para comer. O dame una mano porque estoy apurado y necesito pagar una deuda. O me siento enfermo y necesito para medicina. Pero el hijo bien podía a manera de tradición, por repito, podría sacarse la vuelta, como dicen en términos los muchachos, y decirle, uy, qué pena, sí tengo, pero es corbán. Es decir, eso que tengo ya está separado para alguien más importante que tú. Dios. ¿Cuántos pueden llegar a decir eso? No, esto es de Dios. Y como es de Dios, es sagrado. Y como está sagrado o consagrado para lo divino, ¿cómo te lo voy a dar a ti siendo un hombre terrenal, un hombre mundano? No te vas a poner a comparar con Dios. Esto es de Dios y lo deja claro. Y claro, con solamente decirlo que era corbán, automáticamente nulitaba, dejaba nulo todo lo que él pudiese haber hecho para poder ayudar en su debido momento a quién, a padre, a madre. Y yo quiero abrir aún más el asunto, a un necesitado, que bien podría haber sido cualquiera, al prójimo. Mi amado hermano, y es ahí donde Jesús nos hace saber cómo realmente se debe de asimilar este aspecto de la ley. Dice en el versículo número 11, sí, pero voy a volver a leer desde su segunda parte. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Y qué pasa? ¿Cómo era el resultado de esta situación? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, lo curioso de que este aspecto, de esta narrativa de Jesús, es que toma de muchas tradiciones que tenían, toma precisamente ¿cuál? Esta. Que tenía que ver con qué, con darle a Dios qué cosa, las ofrendas o los diezmos. Toma esta, mi hermano. ¿Por qué? Porque no solamente era importante, sino porque al mismo tiempo, al ser importante, también estaba siendo muy mal orientada en medio del pueblo. Y es eso, mi amado hermano, que también Dios obviamente en esta mañana nos quiere dar ese énfasis. El hecho de que podamos separar algo para Dios, si hay también alguna necesidad imperiosa, cuidado, me va a malinterpretar y va a decir, uy hermano, mi hijo no tiene para irse a jugar pelota, voy a coger del viejo. Yo diría, hermano, eso no es algo importante. Ay, es que me toca pagar chambal y me quedé sin plata y agarra del viejo. Ay, hermano, eso no es importante. ¿Sí me explico? Cosas importantes son cosas, mi amado hermano, donde se te venga, digamos así, se te venga la situación apremiante de querer auxiliar a un ser que está cercano aquí. Sí, eso yo lo veo como algo importante. Para usted es algo importante decir, hermano, como tengo para pasearme a la playa, voy a coger el tiempo. Eso es otra cosa, eso no tiene relevancia. ¿Sí me está entendiendo, mi amada iglesia? O sea, muchos lo veo con cara de asustado. Dicen, ay, como puedo coger ahora sí, me voy a comer un arroz con extra, porque como no tengo hambre y no tengo, entonces me arrude tiempo, ¿no? Deben de ser cosas obviamente imperiosas. Algo que, sí, que me vea en este caso en mi corazón, en aprietos, y yo puedo decir, Señor, ¿qué hago? Ayudo al prójimo caído o te doy a ti el tiempo. Si ya te pones en ese asunto de que Dios te pone entre la espada y la pared, no dudes, no dudes de auxiliar al prójimo, no dudes de ayudar a tu padre, de ayudar a tu madre, de sacarlo, sí, en medio de su necesidad, de ese aprieto, el poder hacerlo. Pero recuerda también que debes devolverlo ¿a qué? Me olvido del 20, debes devolvérselo a retornar a tu Dios a la brevedad posible. No quiero poner esa limitación de la ley. Ahora, si sientes en tu corazón ponerle algo más con el uso indebido, bueno, que
apreciación de tu corazón. No estamos viviendo en los tiempos de la ley. Pero sí es bueno rescatar lo mejor de la ley para nuestro tiempo. Yo por lo menos lo quiero ver de esa manera, porque si no fuese así, entonces le voy a decir, hermano, vamos a cumplir estrictamente la ley e invalido el pacto de Cristo. Y esa no es la idea. La idea es que por lo menos usted, como tanto se lo hizo hincapié la semana pasada, rescatemos los principios de la ley. Amén. No puedo rescatar la ley, sino los principios de la ley. Aquello que pone base para poder llevar una mejor forma de vivir en mi vida cristiana. Por ejemplo, la educación, el respeto, son principios de la ley. Ahora, de que cómo debo de saludar, cómo debo de pronto de recibir a alguien, eso ya es de forma, pero no es el fondo. ¿Me explico? Que si le doy la mano, que si le doy un beso, que si le digo hola, que si le digo chao, eso ya son formas, pero el principio es ser educado, ¿verdad? Yo podría de pronto ser educado sin abrir mi boca. ¿De qué manera? Viene alguien y no le digo nada, simplemente al verlo le hago una venia y con eso ya vi el principio. Manifiesto con mi expresión mi aceptación de esa persona que viene a visitarme, ¿verdad que es así? Eso ya es principio. Ahora, las formas son otra cosa. Eso ya usted lo puede adoptar, de multitud formas. Pero dentro de la Biblia hay que rescatar estos principios. Y el principio del diezmo, sí, está bíblicamente, sí, en este caso especificado, pero también está previamente anticipado como bendición para el pueblo. Y hoy vamos a ver acerca de las bendiciones cuando alguien diezma, cuando alguien ofrenda. Y claro, cuando lo hace de todo su corazón. Dios, usted debe recordar por la Biblia, primero siempre mirará al dador, luego la dádiva. Sí, puede ponerlo como referencia en su Biblia. Dios siempre primero mirará al dador, luego la dádiva, en ese orden. Sí, primero mirará al dador, luego la dádiva. Venga conmigo al libro del Génesis, por favor. Mucha gente de pronto tiene un mal concepto y dice que, hermano, como no tengo que darle, entonces Dios me va a rechazar. Yo he escuchado a veces hermanos que dicen, hermano, yo no voy a la iglesia. ¿Pero por qué? Es que no tengo para dar. Sí, y eso es sacar de contexto, sí, el texto. Ahora, venga conmigo al libro del Génesis, por favor, y veamos la primera acción de dadivosidad a Dios por parte del ser humano, por parte del hombre. Sí, libro del Génesis. En el capítulo número 4, libro del Génesis, capítulo 4, ¿lo tiene? Dice la Biblia, versículo número, si voy a leer versículo número 2 en adelante, hasta el verso número 5. Dice la Biblia, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador, sí, de la tierra. Es decir, que el uno fue, ¿qué cosa en oficio? Sí, pastor, sí, y el otro fue agricultor, y cada quien con su respectivo oficio, ¿verdad? Verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, sí, una ofrenda a Jehová. La pregunta es, ¿quién le dijo a Caín que traiga ofrenda? ¿O quién le dijo a Abel que traiga ofrenda? ¿Quién? La ley no estaba, no existía. Mas, sin embargo, había un principio en su vida. Por eso es que rescató el principio. Sí, sabían que no debían, pero lo hicieron. ¿Verdad? ¿Cuánta gente actúa así? De pronto hay gente, mire, hay personas allá afuera en el mundo, y cuando quiero decir el mundo me refiero a la gente que no asiste a una iglesia cristiana. Hay gente allá afuera, ¿no, hermano, que actúa a veces mejor que, en este aspecto, mejor que a veces que los cristianos. Yo me recuerdo tanto que había una niña, no sé si ya no está viniendo, pero había una niña que cada semana traía de su madre el diezmo. Y ella no era cristiana, pero ella tenía ese principio de, en agradecimiento, enviar con su hija a la iglesia aquella parte que ella sabía que si de Dios había obtenido como recompensa por su trabajo. Y siempre enviaba los diezmos.
Yo podría decir, pero si ella no es cristiana, ella no conoce del Señor. Sí, es verdad, pero ella tenía en su corazón un principio de ¿qué? De agradecimiento, y lo hacía. Y yo le aseguro que Dios por ello la bendecía también. Porque de lo contrario, si no hubiese sido así, cada semana ella hubiera dicho, hoy esta semana no tengo, y por ende no le doy. Pero ella siempre, cada semana, lo hacía. Ahora, digo esto como principio, porque hay muchos que sí conocen al Señor. Tienen años estudiando, no solo eso, estudiando la Biblia como un libro, y no tienen la más mínima deseo del corazón, la más mínima intención de por lo menos en agradecimiento decir, Señor, no te doy el diezmo, pero te doy por lo menos esto. Pero ni siquiera eso. Mi amado hermano, eso sí es preocupante, eso sí es penoso, porque en nosotros aparentemente no solamente hay un deseo de buscar de Dios, sino que tenemos conocimiento de Dios. Y si una de las fallas en las que el pueblo incurrió en el Antiguo Testamento es fallarle a Dios por falta de conocimiento. Mi amado, y es ahí donde en el versículo número 13 nos dice, aconteció que andando el tiempo, es decir, el tiempo de qué en el caso de un agricultor, ¿el tiempo de qué? ¿Del tiempo de sembrar o el tiempo de cosechar? De la cosecha, obvio. Sí, el tiempo de pronto de ya haber esperado, en el caso de haber esperado que se junten los animalitos y luego esto, ¿qué cosa? Comiencen a procrear. En ese tiempo, hubo, dice la Biblia, contrajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, las primeras ovejitas paridas, de lo más gordo de ellas. Y mira, y aquí está el principio que te dije. Y miró Jehová con agrado. ¿Al quién? Al dador. Miró primero con agrado ¿a quién? A Abel. Y luego miró con agrado ¿qué cosa? La dadivosidad. Y a su ofrenda. Y lo mismo a tirar de Caín, versículo número 5. Pero no miró con agrado. ¿A quién? ¿A la ofrenda directamente? No, a Caín. Y luego no miró con agrado a la ofrenda suya. Ese es el orden. ¿Con qué corazón uno trae lo que quiere darle al Señor? Si lo que vienes a dar, si no va de acorde a tu corazón, ya de por sí lo que has traído tiene un rechazo. Y por ende, si es rechazado, no recibirás ¿qué cosa? Bendición por ello. Y es ahí donde me quiero concentrar para poder despegar entre las bendiciones de lo que yo pueda traer y también las maldiciones. Cuando yo no doy a Dios, primeramente desde mi corazón, siendo este el que debe de recibir como primer, diríamos, motivo de reconocimiento, no lo traigo de todo mi corazón, con amor hacia Dios, luego todo lo que haga continuamente será automáticamente rechazado. Y eso usted lo experimenta, creo que en casa a diario, cuando sus hijos le obedecen por presión, pero no por voluntad propia, por cariño, por amor y respeto a usted también ya no los mira de la misma forma. Hasta podría decirse que luego con el tiempo usted podría sentir algo contra ese hijo, porque ve que en él las cosas no fluyen por amor, sino que la hace por obligación. Es que no es lo mismo ponerse a lavar los platos, digo yo, con una sonrisa que refunfuñando cada vez que usted se lo manda a hacer. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Cómo se siente usted? Usted puede llegar inclusive a decirle en algún momento, ¿sabes qué? Deja ahí, mejor los lavo yo. Porque alabamos hasta ti de los platos. Porque su corazón no está involucrado en esa acción. Pero cuando hay algo de respeto, algo de amor en esa vida que lo está haciendo, mi hermano se lo deja hasta brillando. Y no solamente lava los platos, sino que mira a un lado, mira al otro y dice, ¡ay, el mesón también está sucio! Y limpia hasta el mesón. Y va más allá y dice, ¡uy, la cocina quedó manchada! Y limpia la cocina. Eso pasa solo cuando hay amor de por medio, en lo que se quiere hacer, y en este caso bíblico, en lo que se quiere dar. Mi amado, ese es el principio para poder traer algo a Dios. Hay que hacerlo de todo nuestro
corazón. Por eso es que la Biblia dirá más adelante, si ya en Corinto, que Dios ama al dador triste, dice, ¿verdad? No, alegre, aquel que no da, sí, como se lo ha mencionado en casas anteriores, aquel que no da, ¿bajo qué conceptos? No da ni con tristeza, que vendría a ser con dolor. ¿Cuántas veces te da con dolor si uno ofrenda un tiempo? Sí, que lo hace porque la mujer está que lo podía dar, no seas tacaño, ¡pum! ¿Verdad? Y el río ya ganador y se mete, pero como que le ha puesto cierre al bolsillo y dice, uy, como que se le hace difícil, ya está rebuscando, ¿cuál es la moneda más chiquita? Ay, no, esta es de 25 es mucho, la de 10 tampoco, aquí tengo la de centavito es más grande que la de 10, y esa joven. Sí, lo da mezquinamente, sí. Ahora, vamos por favor y veamos cuáles son las observaciones de Dios para poder bendecir nuestra acción de dar. Y ahora sí, venga conmigo al libro de Malaquías. Un texto que no lo he tocado durante las dos primeras clases, pero que hoy va a salir a la luz. Sí, libro de Malaquías. Este será, creo yo, a futuro un libro que vamos a estudiarlo también verso a verso. ¿Lo tiene? En el capítulo número 3, libro de Malaquías, capítulo número 10. 3, perdón, el capítulo número 3. Sí, versículo número 10. ¿Lo tiene? Miren que me estoy saltando ya de los primeros pasajes bíblicos, y por eso los voy a topar más adelante. ¿Lo tiene? Malaquías capítulo 3. Hay gente que no encuentra Malaquías. ¿Qué pasó? No encuentra Malaquías. Es que todo ese libro que habla del diezmo es el mes de la Biblia. Hay unos que están que arrancan las hojas. No, en tu Biblia no tiene Malaquías. Sí está en la Biblia. El último libro del Antiguo Testamento. Hay quienes compran ahora, ya viste, hay gente que compra solo el Nuevo Testamento. ¿Y con qué se habla? Malaquías capítulo 3, verso número 10. Primero, ¿qué dice la Escritura? Y voy a leerlo despacito porque hay que estudiarlo así. Traed todos los diezmos. ¿A dónde? Al alfolí. Ahora, entendemos que alfolí era el recipiente, el recipiente que dentro del templo servía como el recolector de las ofrendas. Sí, posiblemente en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús sobre todo, estos recipientes eran a manera de arcas, muy parecidas al arca del pacto, donde estaban abiertos y el pueblo hacía uso de estos trayendo y depositando a manera de un cofre. Entonces se ven los cofres en las quinceañeras. Sí, para poner ahí adentro, ¿qué cosa? Los regalos. Ahora esos cofres creo que han desaparecido porque ahora piden el dinero nada más, ¿no? Un sobre. Antes no era así, antes en muy pocas oportunidades se veía dinero, pero la gente cuando iba a bodas, a quinceañeras más llevaba regalos, ahí los que venían así cargados, eran juegos de cocina, de refrigeradora. Ahora regalan un perfume, una corbatita, una media, y dice, ya. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Será que ha cambiado de pronto la manera de poder ganar el dinero? Ahora, versículo número 10 dice, traed, primer principio, aquí vamos a ver este asunto bajo el marco de los principios de Dios. ¿Sí? El diezmo o la ofrenda, como usted lo quiera ver, hay que traerla. Amén. No espere que se la vayan a ver a su casa. No espere que se lo recuerden. No espere de que alguien lo alerte. Usted tiene una obligación, un compromiso con Dios. Y en ese compromiso uno trae. Amén. Porque Dios no quiere meterte la mano a tu bolsillo. Dios quiere que tú hagas esa acción. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Sí, es tu responsabilidad. Es como cuando uno lleva a los niños a la escuela, al jardín. Uno no le dice al niño chiquito, vaya a la escuelita, no. Uno lo agarra de la mano, ¿verdad? Y ahí a veces hasta como que alándolo. ¿Cuántos niños quieren ir a la escuela un día lunes por la mañana? ¿Ah?
Yo he visto mamitas, mi amado hermano, que me cuentan que dicen que tienen que vestirlos dormidos. ¿Verdad? Están dormidos y dormidos los visten. Y ya vestidos, ¿verdad? Como que le abren la boca y le meten la comida y a la fuerza los cogen y los llevan. ¿Sí? Y el niño ahí en el camino como que se va despertando. ¿Sí? Y los llevan. De la misma forma, refiriéndome a la ofrenda a Dios, hay que traerlo. No esperes que el pastor me quiere visitar porque me he diezmado. Esa no es la idea. La intención bíblica es que yo me comprometa al llevarlo, al hacerlo. Dice el libro, y no pierda Malaquía, por favor venga conmigo al libro del Levítico. Vayamos al Antiguo Testamento. En el capítulo número 27, ¿qué nos dice el Señor? Libro de Levítico, capítulo número 27. ¿Lo encontró? Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento. Este texto creo que ya lo leímos en su debido momento. Versículo número 30, capítulo 27, verso número 30, ¿qué nos dice el Señor? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, y es, dice la Biblia, es cosa dedicada o consagrada o apartada o separada, por todos los sinónimos que tú quieras. ¿Para quién? Para Jehová, para el Señor, ¿sí? Y como es cosa separada para Él, obviamente, si usted separa algo, no piense que Dios le va a venir como los cobradores. Porque por lo general los cobradores sí van a la casa, ¿verdad? Y a ver, ellos dicen, ¡ay, ya van y se ponen! No, o cuota difícil. Ahora ya le pusieron otro nombre que va a esta tarjeta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, pues es el banco que la respalda. Tiene un nombre, Alia creo que se llama. ¿Verdad? Alia creo que es, ¿no? Entonces, mi amado hermano, si estos tienen la labor de mandarle cobradores, ¿a cuántos los han fastidiado con llamadas para cobrar? ¿Ah? Apenas usted se atrasa un día, así deba $1. Está, dice, fulano sí, usted te lo casa. ¿Usted qué es para él? Yo una pregunta. Y es el deudor que dice, yo no sé ni lo conozco. Cuelga rápido. Ellos se dedican a eso, pero en lo espiritual Dios no se dedica a cobrarnos. Dios, mi amado hermano, se dedica a bendecirnos. Y en función de eso, quien recibe su bendición, si lleva en agradecimiento, la porción que Dios ha estipulado, y creo que mucho más cuando existe una verdadera entrega por ello, para poder retribuirle al Señor. Dice la Biblia en el versículo número 10, traed los diezmos al alfolí. Y obviamente nos dice inclusive cuál es la intención del poder hacerlo. Dice la Biblia, y haya, ¿qué cosa? Y haya alimento en mi casa. Ahora, aquí hay algo curioso. Cuando hablamos de alimento, me refiero a un solo término, sustento en mi casa. Porque para eso sirve el alimento, para poder sustentar a los que están en la casa del Señor. Ese es el principio. Y usted debe de entender que bíblicamente en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto también esto, si los diezmos fueron dedicados para la tribu de Leví, para que estos puedan ser sustentados por parte del pueblo, sabiendo que ellos tenían la labor de administrar todo lo que obviamente tenía referencia a la organización, manejo, empleo y ministración dentro del tabernáculo. Anteriormente, amado hermano, era toda una tribu. Si toda una tribu, estamos hablando no de una persona, no del pastor y la familia del pastor, estamos hablando de familias enteras. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que la tribu de Leví no debió haber sido menos de 200,000 personas. ¿Sí? No era una familia de 2, 3, 4 integrantes. Era una tribu, mi hermano, que en sus inicios debieron haber sido por lo menos unos 200,000.
Sí, y dentro de ellos sí tendremos que considerar hijos, tenemos que considerar sus esposas, tenemos que considerar a los abuelitos de las esposas, a toda la familia. La labor, claro, en el Antiguo Testamento para ellos no era simplemente todos metidos en el tabernáculo. Las responsabilidades implicaban desde el culto mismo como tal hasta la labranza de la tierra. Era la única tribu que no tenía posesión. A todas les dieron posesión, dile yo, a todas le dieron trabajo, a todas le dieron empleo, a todas le dieron casa, a todas le dieron parcelas para poder cultivar ganado, pero solo a la tribu de Leví se le privó de herencia. Para ellos la Biblia nos dice que la herencia del pueblo levita era Jehová su Dios, nadie más. Todo lo demás ellos vivían simplemente a expensas de lo que el pueblo bien pudiera otorgarles. Sí, los ejidos, que eran los terrenos prestados para el cultivo, los terrenos prestados para la alimentación del ganado, eran eso, prestados. Y en ellos sí tenían que ver la forma de cómo ser sustentado. Dios, mi hermano, puso esto en el pueblo para que el pueblo aprenda a ser dadivoso unos con otros. Si Dios no hubiese querido tener problemas con su pueblo, le hubiera dicho a Leví, tú eres igual que cualquier otra tribu, toma tu territorio, toma tu heredad, y ya está, listo. Y el resto, pues, que siga viviendo su vida cotidiana como muchas veces lo hace nuestro pueblo en la actualidad, sin tener preocupación del uno por el otro. Pero Dios quería implementar este principio de estar velando el uno por el otro. Son principios. Verso número 10 nos dice, pues el Señor más adelante, y probadme, es decir, invéntanme o sométanme a prueba en esto. Está hablando de los tiempos. Versículo número 10, sí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y la primera bendición aparece aquí. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Mi amado hermano, el que quiere, y ahí sí quiero ser bíblico, el que quiere ser bendecido, el que quiere ser prosperado, el que quiere ser ayudado de Dios en su vida cotidiana, mi amado hermano, no puede olvidar este principio. Alguien que no ofrenda, alguien que no diezma, tiene cerrada la ventana de los cielos. Sí, Señor, bendíceme en esto, que me vaya bien en el negocio, que se me multipliquen las finanzas, pero no diezma, no ofrenda. La ventana del cielo se cierra, está cerrada. Por más que clamen a Dios por prosperidad, y mucho más si esta es económica, mi amado hermano, Dios no podrá irse contra su principio. No podemos saltarnos esa cerca y decir, Señor, aquí estoy. Y dice, y es más, que bueno, eso lo tengo pendiente. Es una prioridad en este año, pero todavía no es algo real. Los principios de Dios no pueden ser violentados. La Biblia nos narra, mi querido hermano, en función de esos principios. Y ven conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 1. Quisiera tomar como consideración este precioso pasaje en un estudio que obviamente lo estamos realizando los días domingos también. En el capítulo número 1, versículo número 10, Satanás, mi amado hermano, reconoce este principio. Mira, el diablo lo reconoce y hay muchos pueblos cristianos que no lo reconocen. Job capítulo 1, verso número 10. El diablo le dice a Dios, ¿acaso, versículo 10, no le ha cercado alrededor a él? ¿Y a qué más lo había acercado? Mira, esto lo reconocía el diablo, ¿eh? Y a su casa, y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes, hablando de lo que, de lo material, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mi amado hermano, usted puede entender bíblicamente de que Satanás
reconoce el principio. Un hombre que teme a Dios, amado hermano, en esta área, a la hora de dar, si lo considera, lo contempla, Dios da apertura en el cielo. Abre sus ventanas. Claro, eso tiene obviamente una idea que puede llegar a tener ¿qué cosa? Acceso a todo lo que hay dentro del reino de Dios. Mi amado hermano, usted recuerda el sueño que tuvo en su debido momento Jacob al ver que al ver dormir sobre las piedras, luego soñando ve como si hay una escalera que sube y ve también ángeles que suben y que descienden. Amado hermano, él entendió en ese sueño el principio. ¿Sí? Yo quisiera trasladarlo allá. Este texto no está considerado, pero yo creo que es sumamente importante poderlo reconocer. Venga conmigo al libro del Génesis. Porque luego del principio entendido, él hará un pacto con Dios. Venga conmigo, por favor, al libro del Génesis. Y veamos dentro de la huida, porque esto sucede en la huida. En el capítulo número 28, del libro del Génesis, ¿lo tiene? Él reconocerá que para aquel entonces ya Jacob había hecho de las suyas. Sí, había engañado ¿a quién? ¿A quién había engañado? A los dos, a su padre y a su hermano. Sí, haciéndose pasar ¿por quién? Por Esaú. Sí, al ser descubierto tiene que huir porque sabe que Esaú, su hermano, ¿va a qué? Va a matarlo. Sí, y la madre, para salvaguardar a su retoño, porque era el engreído de ella, esta le dice: mejor es que te vayas a vivir con un pariente. Y ahí es donde lo manda, donde su hermano o su tío de él, Labán. Y en el trayecto de la huida, prácticamente, quiero ser muy práctico en esto, ¿no? Jacob sale con una mano delante y otra atrás. No hay tiempo para coger las cosas. No hay tiempo para irse asegurado, sabiendo que Isaac era rico también, porque toda esa herencia la había recibido ¿de quién? De Abraham, que era riquísimo, dice la Biblia. Pero no hubo tiempo. No hubo tiempo para separar ganado, ovejas, dinero, no. La madre le dice en un momento: sí, arréglate y ándate porque tu hermano te quiere matar. Y él sale prácticamente, como le digo, sí, con lo que tiene puesto. Y en su huida, obviamente me imagino yo que Jacob sí está que le da vuelta. ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora cómo voy a sustentarme? Voy a ir a parar en la casa de un tío, ojalá que lo encuentre ya cualquiera. Si tiene un chorrón de años que nadie lo ha visto, y ahora yo me voy a aparecer, y si no me recibe, y si me toca nuevamente huir a otro lado, ¿con qué voy a vivir? Muchas preocupaciones debieron haber estado dándole vuelta ¿a quién? A Jacob. Y es ahí, en ese torbellino de pensamiento, donde dice la Biblia en el versículo número 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó como almohadas, ¿qué cosa? Porque ni siquiera de pronto alguna cobija debe haber servido como almohada. También a eso a mí me da el énfasis de que si Jacob salió absolutamente sin nada. Porque él tomó su manto y lo puso sobre una roca para ahí que no le duele la cabeza. No. Tomó una piedra, sí, como cabecera. Dice, y se acostó en aquel lugar, a la intemperie. Verso número 12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba ¿qué cosa? Tocaba el cielo. Eso obviamente tiene su representación. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso implicaba apertura. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Diría cualquiera, pero si me he salido chido, dice mucho, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, hermano, cuando él despierta, él reconoce
que no ha sido un sueño común y corriente. Él ha entendido que si esa escalera y esa puerta en el cielo que se abre no es otra cosa más que una bendición de Dios para él. Él no dijo, ay, tuve un sueño bonito. ¿Cuánta gente se levanta así? Ay, ¿qué pasó? Es un sueño bonito que tuve con Dios, pero ahí muere todo. Y al otro día usted vuelve o se levanta y vuelve a hacer su vida cotidiana, como cualquier otro día. Pero para él, esto no fue un sueño solamente. O por lo menos él no lo quiso ver como un sueño de un arroz con menestra en la noche. Porque hay mucha gente que sueña cosas terribles en el Apocalipsis, luego de haberse metido semejante cerro de arroz por la noche. ¿Verdad? Sueñan con las bestias del Apocalipsis, las plagas. Y dice, Señor, ¿qué es esto que me turba? Y no sabe que fue toda la torta que se comió. Le cayó mal. Él lo ve como una promesa. Él ve esto como un principio. Y ese principio le hace hacer esto. Versículo número, ven conmigo por favor, número 20 en adelante. E hizo Jacob, luego de eso, porque él habrá de ungir inclusive la piedra donde él puso su cabeza, le tirará aceite, jurará a Dios ahí y dirá, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan porque no lo tenía, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué no le dijo, y la primera vaca será para ti? O el primer pan. No, el diezmo será para ti. Aquí será tu casa, y aquí en tu casa traeré todas las bendiciones, o la parte de esas bendiciones que tú me dieres. Porque él entendió, ¿qué cosa? El principio. Si yo doy, porque él va sin nada donde su tío, absolutamente con las manos vacías. Pero si Dios lo habrá de bendecir, él no se quedará con la mano en los bolsillos. Será recíproco con Dios. De lo que tú me des, el diezmo será para ti. Y vuelvo a preguntar, ¿quién se lo estaba pidiendo? ¿Qué libro de la Biblia se lo estaba exigiendo? Si Biblia no había. No estaba la ley, no estaban las profecías. Todo era un sentir de principio en el corazón de un hombre que quería agradecer a Dios lo que su mano le había otorgado. Mi amado hermano, ese principio es lo que puede mover el bolsillo de los hombres, es la verdad. Si no hay ese principio, siempre serás un hombre mezquino para con Dios. Y Dios a un hombre que a la verdad desdeñe a Dios, mi amado hermano, es tratado atentosamente. Y eso puede pasar en cualquier área de tu vida. No solamente a la hora de dar, sino hasta a la hora de poder vivir tu vida cristiana. Yo quisiera ver el libro de Job en su última parte, allá por el capítulo 40, si no me falla la memoria. Ven conmigo, por favor. En el libro de Job, vayamos al último capítulo. Perdón, 42, si me estaba fallando la memoria. 42, el último capítulo, pero sabía que era el último, ese es mi consuelo. Job capítulo número 42. ¿Lo tienen? Mira lo que nos dice el Señor en el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, a esos amigos que se acuerdan habían visitado, supuestamente para traer ¿qué cosa a la vida de Job? ¿Ah? Consolación, ¿verdad? Dice la Biblia, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Le sigue hablando Dios a quién? A Elifaz y a sus amigos. Ahora pues, tomaos 7 becerros y
7 carneros, es decir, ofrezcan de un sacrificio. ¿Sí? ¿Sí lo tiene presente? Ofrezcan de una ofrenda, les dice acá, un sacrificio de 7 becerros, 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros. Y este término me llama la atención. Para no tratar, ¿qué cosa dice la Biblia a estos hombres? No tratarlos afrentosamente. Es decir, apresúrense a traerme lo que les estoy pidiendo. De lo contrario, si así como ustedes me han tratado, yo los voy a tratar a ustedes de manera afrentosa. Eso es buena palabra, podría decir mezquinos. ¿Cuánta gente es mezquina por Dios? Como lo decía, y mi esposa me dijo, eso tienes que remarcar porque los niños tienen un problema. ¿Se acuerdan qué les dije yo la semana pasada? Los niños no traen ofrenda a Dios. Y no es la cantidad, sino la acción del principio. Mucha gente trata a Dios, mire, y en la crianza a sus hijos, para con Dios de manera afrentosa. Vienen los niños hasta sin Biblia a la iglesia. Tenemos para celulares caros y no tenemos para comprarle a nuestros propios hijos Biblia. Tanto así que andamos pidiéndole a la iglesia que sean ellos los responsables de proveer Biblia para sus hijos. Y ellos andan con tremendo celular. Y sus Biblias se caen en pedazos. Eso es tratar afrentosamente a Dios. ¿Me explico? Hay para colas, hay para recarga, hay para perfume, hay para celulares, hay para paseo y no hay para una ofrenda. Niños que tienen que andar a última hora, papá, la ofrenda, y por ahí, claro, como nunca se paró, nunca se preparó, le da 10 centavos, ya está la ofrenda. Esos 10 centavos para él serán una ley mañana más tarde cuando sea grande. Él sabrá que a Dios se lo trata con centavos. A un niño se le enseña a diezmar. Usted le da para el lonche a su hijo, así sea un dólar, papito, saque el diezmo. Se le enseña a la criatura a diezmar. Si a la gente vieja hay que enseñarle a diezmar. A los niños se le enseña a diezmar. Sí. Papita, mi tío me regaló $5. Qué lindo, mi amor. Saque 50 centavos. Eso es el Señor. Los papitos están buenos. Aleluya. Se acabó la mano. Enseñe a sus pequeños a dar a Dios. Sí, enséñele a sus hijos, mis amados hermanos, a no ser mezquinos. ¿Para qué? Para que luego Dios no los trate afrentosamente. Enséñeles a dar, sí, de manera liberal. El problema es que no se puede enseñar lo que uno no tiene por costumbre hacer. Ese es el problema. Cuando el padre tiene la costumbre de dar, no será para él problema enseñar a sus pequeños. ¿Sí me está entendiendo? Si hay costumbre en los padres, habrá costumbre en los hijos. Si el padre tiene la costumbre de comer todo y no dejar nada en el plato, le aseguro que le enseñará a su hijo a que haga lo mismo con su propia comida. Mi querido hermano, estos son principios. Jacob estableció en su vida un principio. Y Dios prometió que la ventana del cielo estaría abierta si pone en práctica el principio. Versículo número 10 le dice el Señor a usted y a mí, sí, en esto probadme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, y no cualquier bendición, bendiciones hasta, esos son los límites, sobreabunde.
Ahora, la gente querrá saber y decir, hermano, ¿y cuáles son esas bendiciones? Deuteronomio capítulo 28. Ahí están sus bendiciones. Tomé el texto de referencia. No voy a ahondar mucho en ellos, pero tendremos ahí las referencias bíblicas correspondientes. ¿Lo tienen? En el capítulo 28, sí. Ahora, si usted, antes de leerlo, si usted retrocede la página, habrá el argumento de que Dios venía hablando de qué. Capítulo 26. Estoy mirando la página solamente subir. ¿De qué viene hablando el Señor? Mirando la página, ¿de qué hablará ahora? ¿De qué hablará? ¿Qué enlaza usted? ¿Qué es lo que usted enlaza? No lo quiero decir, quiero que usted mismo lo reconozca. Que el que hace lo primero, recibirá lo segundo. ¿Sí me está entendiendo? Que aquel que tiene la costumbre o el principio de darle énfasis a lo que Dios demandó, que eran diezmos, ofrendas, luego recibirá como reciprocidad a su obediencia las bendiciones. Y claro, ahí también más adelante estará que para el que no lo cumpla, luego también recibirá ¿qué cosa? No voy a hablar acerca de esto, solamente quería que lo detecte. Vuelva a el libro de Malaquías. Voy a hablar en resumido de otro tipo de bendiciones. En el versículo número 11 está, en ese orden, en qué consisten las bendiciones de Dios. Y la primera gran bendición que a veces el hombre de Dios no reconoce, pero está ahí, es que Dios, cuando uno es fiel con Él, reprenderá por nosotros, dice aquí, verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Esta primera y gran bendición entre el pueblo pasa desapercibida, pero se cumple en una persona que diezma y ofrenda, porque el contexto así lo dice. ¿En qué sentido? Tú ni cuenta te das que le robaron al vecino y no te robaron a ti. Y tú no dices nada. Tú solamente dices, de verdad, sí, vecino, me robaron el carro, lo dejé parqueado y se lo robaron. Y lo que uno no reconoce con esto es que el carro del cual se lo pudieron haber robado era el tuyo. Y tú yo digo que ni por enterado te diste que fue tu carro el que estaba en los ojos del ladrón. Pero Dios, sabiendo que su hijo era honesto con su Dios, responsable con su Dios, que siempre mantenía su fidelidad con Dios, el Dios del cielo tocó el corazón del malhechor y le dijo, no, ese no, este. ¿Cuántos pueden notar esa bendición? Nadie, amado hermano, la nota. Uno dice, qué pena el vecino. Uno simplemente dice, ay, le tocó pues el número al vecino. Y lo que no sabías es que Dios reprendió por ti al diablo que quería llevarse a tu carro. Pero el diablo, al ver tu carro a través de los ojos de los delincuentes, dijo, pero no puedo tocarlo porque Dios lo ha cercado. ¡Oh! ¿Sí me está entendiendo? Dios lo cercó, Dios puso su sangre encima de Dios, dijo, pero si había alguien ahí y no había nadie. Era la presencia de Dios guardando tu vehículo, guardando a tus hijos. No se escuchaba a tus hijos, mamá, ¿te acuerdas de mi compañerito? ¿Quién? Sí, Ricardo, el de al lado, sí. Pues jugando con él se rompió la canilla. Y posiblemente el que se tendría que romper la canilla no era él, era tu hijo. Pero Dios reprendió por ti. ¿Sí me está entendiendo? Estas bendiciones la gente no las reconoce, amado hermano. Es la verdad.
Pero Dios es lo primero que hace notar o considerar. Yo reprenderé por vosotros al devorador, al que quiere robarte tus finanzas. El litro de leche cortado no te salió a ti, sino de pronto o si al pariente tuyo. Los dos fueron a comprar al mismo tiempo. Y Dios dijo, no, para mi hijo la leche no saldrá cortada, a él le saldrá con buena calidad. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces no le pasa eso a alguien? Uy, me salió mal el arroz. Escúchame, ay no, yo gracias a Dios compré y me rindió. Dios reprendiendo al devorador. Y a veces esto pasa a diario y no lo reconocemos. Señor, ¿qué es ese pantalón? Creo que se lo compré como hace 10 años y todavía le dura. Dios reprendiendo al devorador, porque hay gente que se compra el pantalón hoy, el día lunes y ya tiene hueco, se dañó, se pudrió la tela. Hay gente que dice, pastor, parecen los zapatos del pueblo de Israel sobre el desierto de Egipto. Tengo años con estos zapatos y nunca se gastan. Dios reprendiendo. ¿Cuántos habían considerado esa bendición? Muchos dirán, ¡ay, de verdad no! Cierto, ahora entiendo por qué ese televisor todo viejo, parece, pero funciona. Todavía tiene validez. Amado hermano, Dios reprende por nosotros cuando uno cumple con Dios. Porque cuando uno es infiel con Dios en el área financiera, cualquier desgracia te roba tus finanzas. Tú lo ves como accidente, tú lo ves como casualidades, tú lo ves como no tenía que pasar y no tenía que pasar. La mano de Dios no deja que pase. Tu falta de fidelidad en tu ofrenda y en tu diezmo hace que las cosas pasen. Porque Satanás reclamará autoridad sobre la vida del infiel. Dirá, Señor, a este sí lo puedo tocar con la enfermedad. Y Dios dirá penosamente, sí, es mi hijo, pero no me trata como padre. Tócalo. Te llega la enfermedad, vas al médico, vas a la farmacia y dices, ¡ay, $50! Y tu diezmo de pronto era 10 nada más. Y tú dices, Señor, 40 más por todo el diezmo. No, yo diezmo entonces. Dios reprende al devorador. Ay, Señor, ahora pastor por mi hijo, cayó enfermo este, ahora cayó enfermo el de acá, ahora el de acá, ¡ay, la desgracia! No diezmas, pues. No ofrenda. ¿Qué quieres? Estás rompiendo un principio bíblico. Es como la persona que dice, yo quiero vivir bastante. Es decir, trata a tus padres con respeto. Largura de día habrá para el que honra a su padre y a su madre. Si tú no los honras, tu vida en la tierra será corta. Es un principio. Amén. ¿Quieres ser prosperado financieramente? Cumple el principio. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? Y de esto hay más. Pero para el próximo día, domingo, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria, honra y alabanza a ese Dios? Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando? Aleluya. Oremos a Dios en esta hora. Por eso dejé las bendiciones de Deuteronomio a un lado. Me concentro en estas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, en este día, en esta mañana, tu palabra, Señor, ¿qué podría yo decir? Es completa, es integral. No hay en ella, Señor amado, sombra de variación, ni mudanza.